precisamente, déjeme saludar vía telefónica en vivo y en directo a Miguel Vadillo, al maestro Miguel Vadillo, director de Contralínea, el semanario Contralínea, que ha estado publicando estas investigaciones sobre la auditoría 2015, las reacciones del gobierno. Ayer tuviste una intensa mesa de debate en el programa de Julio Astillero, mi querido Miguel. Te saludo con mucho gusto, gracias por tu paciencia, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Sí, efectivamente está en las redes sociales, está activo el tema. Y el presidente habla de que había prometido que iba a hacer una consulta. Ahora ya lo pone en duda, ya que está retractando. Dice que si llega a hacer la consulta, respetaría lo que diga la población. Me parece que es evidente que el presidente pues no desea abrir investigaciones sobre los expresidentes, incluido no solamente estos dos panistas corruptos, incluido el presidente Peña Nieto, de tal forma que ahora pone en duda que vaya a haber una consulta, y más bien parece que no la va a hacer, porque estoy casi seguro, estoy convencido que si hace una consulta, la población pues va a votar a favor de que se investiguen las corruptelas de los expresidentes. Pero también me parece que es justo decir que en el caso que involucra a Vicente Fox, en la remodelación de las cabañas y de compras que hizo para esta residencia de Los Pinos, pues ha transcurrido ya mucho tiempo, Vicente, y efectivamente, legalmente, creo que ya habrían prescrito los delitos. Así que lo único que nos queda ahora, además con la posición del presidente, en este caso a la prensa, es hacer esta crítica social, que la población haga este enjuiciamiento social y esta crítica dura hacia estos exmandatarios mexicanos de derecha que se robaban el presupuesto público. Porque eso también les duele, Vicente. Déjame preguntarte, Miguel, desde tu perspectiva, ya que estás iniciando la plática con esto, ¿qué riesgos habría para un Andrés Manuel López Obrador dándole vuelo a esta idea de la investigación y los juicios a los expresidentes? Porque ahí es donde radica vamos a ponerle punto final de Andrés Manuel López Obrador. Hay un riesgo político, hay un riesgo en estabilidad. No es así tampoco, para que la gente entienda de que no es insistir por insistir. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta. ¿Qué piensas de esto, Miguel? Fíjate que tiene razón en algo. Estacionarse en el pasado para investigar los gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pues habría que invertir mucho tiempo y esfuerzo y economía. Sin embargo, pues la población piensa distinto. Estos expresidentes cometieron cualquier tipo de abuso con el presupuesto público. Pero riesgo, pues yo no le veo alguno en cuanto que aumentaría la popularidad de López Obrador. Riesgo político, pues tampoco. Me parece que esto sería bien tomado por la población. Pero lo que él dice es no quiere invertir tiempo, dinero y esfuerzo en estas investigaciones de corrupción del pasado. Y está concentrado en que en su gobierno no haya actos ilegales o desvíos de recursos públicos. Y tal vez tiene razón, hay que cambiar toda la estructura de organización gubernamental de la Administración Pública Federal para que estos delitos ya no se cometan o ya no con tanto abuso, porque es verdad también que hay leyes que se crearon, normas para precisamente proteger a toda esta corrupción gubernamental, y esto, bueno, pues tiene que cambiar. Me parece que en eso tendría razón, y riesgo para él alguno en cuanto que se haga una investigación, pues no hay ninguno, al contrario. Yo también creo que, como él dice, sería muy popular, sería muy bien aceptado por la población ver los nombres de los expresidentes en tribunales. Yo no sé si proceda o no por aquello del foro presidencial y sobre lo que solo pueden ser juzgados. Esto habría que preguntárselo a los abogados, a los constitucionalistas.
pero bueno, pues ella ha decidido prácticamente que no. Yo veo muy difícil ahora que se haga la consulta ante la decisión de él de que no piensa convocarla. Eso es lo que me parece. Miguel, ¿te sorprendió de alguna manera que no se haya pronunciado en lo absoluto por lo de la Auditoría 2015, una investigación que ustedes fundamentan magistralmente? Nuevamente reconocemos la labor que están haciendo ahí en Contralínea. La gente tiene que leer la investigación y los artículos que han salido subsecuentes a esta investigación en www.contralinea.com.mx y en Twitter búsquenlos como @Contralínea. ¿Te sorprendió de alguna manera que el presidente no se haya querido meter en esto de la Auditoría 2015? Y te digo por qué a mí sí me sorprendió. Porque a pesar de que sean cosas que a lo mejor ya pues no puedan ser juzgadas por el tiempo, el presidente sí ha dado datos, sí ha dado casos, sí ha mencionado con nombre y apellido a Felipe Calderón, a Vicente Fox, de otras investigaciones y con otros datos. ¿Qué te pareció esto? Sí, por supuesto que me sorprende, sobre todo porque estos dos expresidentes panistas, precisamente, han estado muy activos en redes sociales y en declaraciones ante medios de comunicación en contra de las políticas del propio López Obrador. Siguen muy activos. Si te das cuenta de los expresidentes, son estos dos panistas los que atacan permanentemente y critican duramente a López Obrador por sus políticas de gobierno. Y el mismo López Obrador ha dicho que muchas veces no podrá haber juicios jurídicos o procesos legales en contra de funcionarios o exfuncionarios porque ya la ley no alcanza, pero que entonces va a utilizar la crítica general, la crítica social para recriminarlos. Esta vez lo que sorprende que estos dos exfuncionarios, estos dos expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, no se quiera pronunciar sobre ellos, cuando son los dos que han estado permanentemente atacándolo en redes sociales sobre todo. Sí me sorprende, porque podría haber bien hacer una crítica dura contra estos exmandatarios corruptos que por supuesto utilizaron el presupuesto público para enriquecerse. Y pues sí, es sorprendente y hasta molesta cuando se le dice que hay datos muy concretos precisamente del propio gobierno de Vicente Fox sobre el desvío de recursos públicos en estas obras monumentales que hizo en la residencia oficial de Los Pinos. Un desvío descarado, ¿no? Entonces, sí creo que debería por lo menos hacer una crítica dura hacia estos mandatarios, por un lado, y por el otro lado a Calderón, que es quien precisamente oculta o destruye el expediente que involucra a Fox en actos de corrupción. Entonces sí debería de haber una crítica del presidente hacia ambos mandatarios por coludirse y protegerse en actos de corrupción. Sí me sorprende, por supuesto, al igual que a ti. Oye, Miguel, ¿y que Fertinal es peor que Odebrecht? De las cosas que salieron ayer en la mesa de trabajo, de análisis con Julio Hernández López, Julio Astillero, que sacó chispas. Dame tu opinión, porque hemos estado hablando de Vicente Fox, del posible encubrimiento de Calderón, pero pues la cosa no para ahí. Un Enrique Peña Nieto que es captado en video no temblando de miedo, sino bailando en una fiesta, pues no va de la mano con lo que parecería estarse moviendo a nivel público. El hecho de que se le puede investigar por el caso Chihuahua, las acusaciones, presuntamente los señalamientos de estar investigado por las autoridades en Estados Unidos por sobornos, por el caso Fertinal. ¿De ese tamaño Fertinal peor que Odebrecht? Fíjate que este comentario me lo hizo el director general de Pemex, el actual, que al empezar a investigar hacia adentro de todas estas empresas, han descubierto cualquier cantidad de irregularidades cometidas en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Fox y hacia atrás. Precisamente lo que se hacía, se tenían 61 empresas offshore, es decir, empresas creadas y constituidas precisamente para hacer este tipo de operaciones, muchas de ellas irregulares,
en las cuales se desviaban los recursos, Vicente. Una de ellas es precisamente esta empresa Fertinal, que a su vez el grupo Fertinal aglutina a 11 empresas. De estas 11 empresas, 2 son de portafolios que se le conocen. Y esto significa que se hacían operaciones con sobreprecio, pero muy elevado, de empresas quebradas, como era Fertinal cuando la compra Pemex. Y entonces esto, ¿por qué se hacía? Pues porque había sobornos. O sea, había sobornos hacia los directivos de Petróleos Mexicanos y supuestamente o presuntamente también para el jefe del Ejecutivo y para los otros funcionarios como el titular de Hacienda. Entonces estamos hablando de hechos pues verdaderamente de una enorme corrupción. Y que esto significaría pues que tendría que abrirse una investigación contra todos los funcionarios involucrados en estos hechos. Y sí, dice el director general de Pemex que este caso de Fertinal es más grave que el mismo Odebrecht, porque aquí habría pruebas contundentes en los expedientes, en los archivos mexicanos de esta corrupción en la que habrían participado varios actores importantes que ahora en el caso de Estados Unidos involucran al propio expresidente Enrique Peña Nieto. De tal manera que sí es un caso delicado que pues va a seguirse hablando de él porque va a seguir saliendo información. Como te digo, esta manera oculta de hacer operaciones financieras de compra y venta de empresas, muchas de ellas quebradas con sobreprecios, hablamos de miles de millones de dólares desviados de recursos públicos. Todo tiene que ver con Petróleos Mexicanos, con la empresa principal del Estado mexicano, y pues bueno, aquí sí debería de haber investigaciones muy concretas que lleven a juicio, a proceso y a sentencias a exfuncionarios mexicanos. Y otra cosa que no se nos debe de olvidar, que en esta consulta que parece que no se va a dar, o que sí se va a dar, pero no por el momento, no, ya no sé, ya me perdí. Esta consulta que prometió el mismísimo Andrés Manuel López Obrador en aquella entrevista con Carmen Aristegui, incluía el sí o no a un grupo de asesores empresariales que incluye a Ricardo Salinas Pliego, mencionado en esta investigación de Fertinal. Hoy se lo menciona precisamente nuestro corresponsal Rafa Herrera, y tampoco se ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su amigo Ricardo Salinas Pliego, Miguel. Yo creo que el presidente, como te comento, realmente no desea revisar archivos del pasado. Está preocupado para que los actuales servidores públicos no cometan actos de corrupción. Y tiene razón, porque como te comentaba, hay todo un andamiaje, toda una estructura que se generó y que se creó para desviar recursos públicos. Porque si recordamos, hasta el sexenio de Peña Nieto, había licitaciones, había comités que aprobaban todas las operaciones, había secretarios de Estado involucrados en estos comités que hacían aprobaciones de compras. En fin, había toda una estructura supuestamente para vigilar que no se cometieran corruptelas, y fueron los sexenios de mayor corrupción, de tal manera que está hecha la estructura para cometer estos delitos, y tiene que modificarse esto, y ahí que el presidente en los 6 meses que lleva de gobierno, pues ha licitado muy pocas cosas, ha asignado de manera directa muchos contratos, muchos de ellos negociados por él mismo, a la baja, es decir, están mejorando las compras de gobierno. Y él lo que ha dicho, que ningún servidor público, a partir de él mismo, podrá o tiene autorización para hacer negocios ilícitos, lo cual es lógico y es entendible, pero que se lleve a cabo, pues esto es algo insólito. Entonces, él no piensa, yo sí creo que la consulta no se va a dar, él no la va a hacer finalmente, porque además la consulta llevaría a que la población, la población quiere justicia, quiere cero impunidad, pero no solo impunidad solamente en este gobierno, cero impunidad con todo lo que hicieron y con todo lo que está documentado, como este caso concreto que hablamos de la enorme corrupción a la que nos tenían acostumbrados
estos gobiernos panistas y priistas, Vicente. Y en el caso concreto, por ejemplo, de esto de lo de Fox, ¿cómo es posible que comprara todos los muebles para la residencia oficial de Los Pinos, los trajera de Estados Unidos como fayuca en el avión presidencial, sin pagar impuestos? O sea, es un presidente, un expresidente fayuquero tenemos. Y luego, por ejemplo, aquel escándalo que se generó con el famoso Toallagate, y resulta que me dice el auditor, ahora que lo entrevisté, me dice, nunca hubo toallas. Pero ¿cómo que no hubo toallas? Y la prensa, sí, estaba en los papeles de que se habían comprado toallas en 4,000 pesos, pero esos formularios nada más se llenaban a mano, con pluma, realmente no se hacían las compras, porque ese dinero era desviado. Estamos hablando del robo a la nación, del robo de recursos públicos. Y si sobre eso el presidente no quiere entrarle, realmente no va a ser investigación hacia el pasado, más allá de los expedientes que, como él bien dice, ya están abiertos y no los va a detener, como este caso de Petróleos Mexicanos y de Emilio Lozoya, que pues sí está muy involucrado, tiene órdenes de aprehensión y ahora se encuentra prófugo. Algunos sí sostienen que ya está en Estados Unidos, en donde podría convertirse o estaría negociando convertirse en testigo protegido. Otros dicen que no, que está en Alemania, en donde tiene ya residencia, porque sus hijos nacieron allá y porque tiene una ascendencia, porque allá estudió, etcétera, etcétera. En fin, donde esté Emilio Lozoya, porque ya su abogado nos advirtió, no lo van a encontrar. Y si algo tiene el policía Cuello Trejo razón, es que él sabe cómo ocultar las cosas, ¿no? Bueno, para cerrar, Miguel, y te agradecerte este tiempo, invitar a las personas a que sigan el trabajo que están haciendo en Contralínea, en @Contralínea en Twitter y en www.contralinea.com.mx. Déjame preguntarte, respeto tu opinión, se admira tu trabajo. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la gente entienda pues que no es un golpeteo ni nada por el estilo, que entienda que aquí se trata de otra cosa, lo que se está haciendo, y que por eso se exigen respuestas. Pero entonces, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, por las razones válidas que tú quieras, no hace consulta popular, vota en contra de la consulta popular en caso de que haya consulta, o de plano lleva a cabo ese del punto final, del perdón, sí, olvido, no. ¿A qué puede aspirar el mexicano de a pie como justicia? Porque el mexicano de a pie, en su mayoría, apoya a Andrés Manuel López Obrador. Entre el 70 y el 80% del mexicano de a pie apoya la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué definición de justicia entonces estaríamos hablando si no es ver tras las rejas a los expresidentes, a los peces gordos, o de no recuperar lo robado, de no regresarle al pueblo lo robado si es que no se van a hacer estas investigaciones? ¿De qué tipo de justicia tú visualizas estamos hablando? Sí, mira, Vicente, como tú bien sabes, déjame comentarte, yo tengo una opinión aquí al respecto. Hay tres juicios, Vicente. Hay tres juicios que se pueden aplicar. Uno de ellos es el juicio jurídico, el juicio legal, el que ahora vemos que va a ser muy difícil que se lleve a cabo contra expresidentes. Simple por la sencilla razón que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no desea ya escarbar en el pasado. De tal manera que los expresidentes, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pasando por los panistas Calderón y Fox, pueden estar relajados porque no van detrás de ellos. Pero ese es el juicio legal, Vicente. Hay otros dos juicios muy importantes que la sociedad está utilizando y está empleando, y es una satisfacción. Uno de ellos es el juicio social, Vicente. Esto que estamos haciendo tú y yo ahora, como prensa, de que estamos investigando y estamos informando a la sociedad sobre estas corruptelas de estos dos exmandatarios mexicanos, ese es el juicio social en donde la población nos escucha y hace su juicio, los declara culpables de corrupción. Ese es el juicio social. El otro juicio que también es muy importante y que es el tercero, es el juicio histórico, Vicente. Y el juicio histórico es a través del tiempo
cuando la academia, los investigadores, hacen el análisis a través de la historia con todas las pruebas y evidencias recabadas y califican el mandato de estos expresidentes. Y bueno, yo te podría decir que dos de los peores expresidentes que ha habido en este país son ni más ni menos que Vicente Fox y Felipe Calderón. Estos panistas cínicos y corruptos que se robaron el presupuesto público y se coludieron para protegerse a sí mismos. Entonces, ese juicio social y ese juicio de la historia los ha condenado, Vicente. Y eso es una satisfacción para la sociedad. El otro juicio que nos gustaría verlos en prisión, ese pues simplemente hay que reconocer y aceptar que no se va a dar y que no lo vamos a ver así. Pero son satisfactorios los otros dos juicios. Acuérdate, Vicente, una buena película mexicana sobre la revolución, en donde Pedro Infante está con su mujer, están disparándole al ejército, están enfrentados en la revolución, y le grita a la mujer, a Pedro Infante, que es el general, y dice, ya se me acabaron las balas, y le grita a Pedro Infante, pues miéntales la madre, porque eso también les duele. Eso es lo que les queda a los mexicanos, Vicente. Qué gran reflexión, mi querido Miguel Vadillo. Por eso te respetamos y te admiramos. Qué gran reflexión acabas de hacer y tienes toda la razón. Por eso la gente también utiliza las redes sociales para por lo menos mentarles la madre a estos corruptos. Te agradezco el tiempo y estamos al pendiente de lo que publiquen en contralinea.com.mx. Aquí estamos siempre a tus órdenes, Miguel. Te agradezco mucho, Vicente, y ya hago el compromiso de que sigamos en esta alianza, tú y nosotros, y otros colegas tuyos y colegas míos que deseen compartir información, porque ya ha llegado el momento de que sea precisamente a través de los medios o de los distintos portales de difusión, en donde demos a conocer lo que está mal, lo que hicieron mal estos gobiernos, y estemos vigilantes también de cómo se lleva a cabo esta cuarta transformación. Creo que es muy importante el trabajo de investigación que se tiene que hacer ahora, y es una vía muy legítima y muy eficaz de estar informándole a la sociedad. Muchas gracias a ti, Vicente. Un abrazo, Miguel. Miguel Vadillo es director de la revista del semanario contralinea.com.mx, en donde puede encontrar toda la información. Y antes de entrar con la abogada Lourdes Monteagudo y con Anayacín Vázquez, vaya reflexión, ¿no? Por lo menos miéntenles la madre. Sí, Bueno, pues a lo mejor a los ciudadanos nos queda eso. Y a mí me critican por mentarles la madre a los corruptos. ¿Cuántos años llevamos, mi querido Toño? 9 años mentándole la madre a los corruptos. Bueno, pues en esta reflexión que creo que es muy buena de don Miguel Vadillo, a muchos por lo menos nos queda eso. Mentarles la madre a los que se creen intocables. Es una película muy hermosa del siglo de oro del cine mexicano. La actriz a la que se refiere el maestro Vadillo es María Félix, si no me equivoco, ¿no? Que está como soldadera y en efecto se les acaba el parque y dice, pues miéntales la madre aunque sea, ¿no? ¿Qué es lo que, nosotros como periodistas de ninguna forma tenemos ningún tipo de calidad jurídica para ver algún proceso en contra de estos animales, de estos hombres y mujeres que destruyeron a México, que nos dejaron en la absoluta ruina a los mexicanos. Toño, y perdón que te interrumpa, yo creo que deberías de